Buenos días, ¿os se dice todavía feliz año? ¿Hasta qué día oficialmente se dice feliz año? No sé. Bueno, hoy es día 15 de enero y yo creo que oficialmente cerramos la temporada de felicitaciones de año. Y sí, os deseo a todos un feliz año, que estoy seguro que, pues bueno, que va a traernos cosas a todos, que no será fácil para todos en todos los aspectos por los que pasemos, pero que será un año en el que también habrá bendiciones y en el que, sin lugar a dudas, nuestro Dios nos va a acompañar, como hizo en el 22 y como hará en el 24. Bueno, como si volviésemos al colegio, ¿verdad? Parece que estamos en el inicio de curso, volvemos en enero, iniciamos una nueva serie de predicaciones del Evangelio de Juan. Os han entregado además un cuaderno para que podáis sentir algo de nostalgia de vuelta al colegio con vuestro cuaderno y vuestro bolígrafo. Si no has recibido un cuaderno es simplemente porque ha sido difícil poder darlo a todos, pero en este momento puedes levantar tu mano y estoy seguro que te lo van a entregar. Estamos inquietos, ¿no?, ante un nuevo curso en el que vamos a estudiar el Evangelio de Juan. Evangelio que cuando yo vi que era el que íbamos a estudiar me generó una primera sensación de, vaya, el Evangelio de Juan, pero si esto es como muy básico, esto es, ¿no?, tus primeros pasos en la fe, estudias el Evangelio de Juan, no sé, qué difícil va a ser traer algo nuevo estudiando el Evangelio de Juan. Bueno, pues qué equivocado estaba. Cuando he podido leer el Evangelio de Juan, o podría yo decir releer el Evangelio de Juan, que es precisamente lo que vamos a hacer, releer el Evangelio de Juan, me he dado cuenta de que erróneamente me he acercado anteriormente al Evangelio de Juan. Como muchas veces reconozco, me acerco a la Biblia para tratar de encontrar la respuesta a mi pregunta, para tratar de encontrar la solución a lo que necesito, para tratar de resolver ese problema que tengo en un momento. Y no me he dado cuenta de que lo importante del Evangelio de Juan, como de toda la palabra, no es lo que yo quiera que me diga a mí, sino lo que el autor, inspirado por el Espíritu Santo, quiso dejar por escrito y quiso decirme a mí. Autor, en este caso Juan, que tuvo un propósito al escribir el Evangelio, un propósito definido y muy claro en su cabeza, que hizo que cuando se sentara a escribir tuviese muy claro lo que quería conseguir, tuviese muy claro el material que quería utilizar, el material que quería seleccionar para poder cumplir ese propósito. Quizás hasta ahora has disfrutado el Evangelio de Juan, has marcado tus versículos favoritos, estás convencido de que el Evangelio de Juan eso es lo que quería decirte. Y no vengo aquí para romperte el corazón y para decirte que esos versículos que recuerdas y has memorizado no son importantes. No, no es esa la idea. La idea es hablarte de un cuadro que a lo mejor has visto muy de cerca y que te has enfocado en algunas cosas preciosas, dignas de ser marcadas en tu Biblia, pero que si das 5 pasos atrás y ves el cuadro en su plenitud y mucho más completo, y además tratas de encontrar qué quería decirte el autor a través de ese cuadro, vas a ver algo mucho más maravilloso y que te vas a dar cuenta de que esas cosas que te llamaron tanto la atención y te enamoraron y marcaste, están ahí para un servicio de algo mucho mayor y que veas algo mucho más importante. Y entonces, por tanto, ¿cuál es este propósito que tuvo Juan cuando escribió el Evangelio? Pues en esta ocasión no va a ser necesario un debate, no va a ser necesaria una gran investigación, porque el propio autor se encargó de dejarlo por escrito en su Evangelio. En el capítulo 20, al finalizar el Evangelio, versículos 30 y 31, nos dice Juan que hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan, el que fue probablemente el más cercano a Jesús, el que pasó más tiempo, incluso en un entorno de privacidad, de intimidad, de un círculo muy, muy cercano, el que vivió infinidad de historias, de cosas que podría habernos contado, nos dice, como hubo otras muchas,
ha querido seleccionar algunas para un propósito específico. Las que ha escogido son las idóneas y las mejores para cumplir ese propósito. Además las califica como señales. Hizo Jesús muchas señales. Voy a seleccionar, dijo Juan, las mejores para que a través de esas señales sepáis que Jesús es el Cristo. Ese es el propósito de Juan al escribir el Evangelio. Que no quede la más mínima duda de que Jesús es el Cristo. ¿Por qué tenía Juan esa preocupación de tener que dejar claro que Jesús es el Cristo? No es algo obvio, no es para nosotros algo fundamental, que no nos trae ninguna duda. Bueno, pues quizás no es tan obvio como parece, puede haber incluso hoy muchas dudas, y sin lugar a dudas, en el momento en el que escribió Juan, hubo muchísimas dudas. Podemos ver el contexto que él afrontó del momento, que se ha encargado de dejarnos por escrito. Un contexto en el que unos cuantos ejemplos de los muchísimos que a lo largo del año veremos, en el que surgían muchísimas preguntas. ¿Tú quién eres? ¿Eres Elías? ¿Eres tú el profeta? Le preguntaban a Juan el Bautista. La mujer samaritana que tuvo el encuentro, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Eso sé que debe de venir. Y si es un hombre, Cristo. Una multitud, oyendo, decía, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. ¿Tú quién eres? Le preguntaron. Le rodearon los judíos y le dijeron, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Son tan solo algunos ejemplos del contexto que nos muestra Juan, de confusión, de dudas, de un cierto conocimiento de estamos esperando al Cristo, al Mesías, sabemos que ha de venir, pero ¿quién es? ¿Eres tú, Juan el Bautista? ¿Eres tú? ¿Quién será? Un contexto que necesitaba la aclaración de que Jesús, el hijo de María y José, el hombre que caminó y que tuvieron delante, no era un profeta más, no era un enviado más, no era un gran sacerdote, no era un gran maestro, sino que era todo eso con mayúsculas, sino que era aquel que había sido esperado y que iba a cumplir con todo lo profetizado y prometido en el Antiguo Testamento. Que aquel del que algunos hablaban que habría de venir, había venido ya. Que aquel que vieron caminar y que fue calificado como un gran maestro, un gran profeta, y cuyos milagros todos vieron y no podían negar, no era otro Moisés, no era otro Abraham, no era otro Josué, no era otro Elías, era el Cristo. Y esto además es algo que hoy sigue siendo un mensaje igual de importante de aclarar, porque ¿quién no ha ido a hablar de la expresión el Jesús histórico? ¿Quién no ha oído alguna vez referirse a Jesús como, sí, bueno, la verdad que Jesús es una persona que enseñó mucho, fue incluso un referente en política, porque habló de reparto de bienes, porque confrontó a los poderes? Claro, ha sido también Jesús un gran agente social, porque supo acercarse a huérfanos, mujeres, a todos los peor tratados del momento, el Jesús histórico, el Jesús que caminó. Pues Juan quiso dejar un testimonio no solo para aquel momento, sino para siempre. Voy a tomar nota de unas historias que os van a demostrar y no os van a dejar ninguna duda de que Jesús fue todo eso, por supuesto, pero no solo eso, sino que Jesús es el Cristo. Y dice que lo hace recopilando señales. Esta es la primera señal que hizo Jesús en Caná de Galilea. Esta segunda señal hizo Jesús. Y así podríamos seguir. ¿Por qué necesitamos releer el Evangelio? Porque has pasado por delante de todos estos pasajes y muy probablemente no has identificado que son una serie de señales. He puesto ahí dos. Más de 20 ocasiones vamos a encontrar
en el Evangelio a lo largo de este año, cómo de forma específica el autor nos dice, ojo, ahí va otra señal. Esta historia que he escrito es para confirmarte que Jesús es el Cristo. Y esto es muy importante que hagamos esta reflexión. ¿Sabéis cuál es esa primera señal que cita ahí? La transformación del agua en vino. La segunda señal, la sanación del hijo de un oficial del rey. Y si continuamos, conocemos todas las historias. El encuentro con la mujer samaritana, la multiplicación de panes y peces, echar a los comerciantes que estaban a la puerta del templo. Conocemos estas historias, ¿verdad? ¿Y cuántas veces no hemos hablado de, claro, esta transformación del agua en vino? Claro, es que está aquí puesta para enseñarnos si los cristianos debemos beber alcohol o no, si a Jesús le parece bien que hagamos una fiesta, si podemos en una hablar de una gran... ¿Eso está escrito ahí para eso? Claro, la multiplicación de panes y peces, tenemos un Dios que nos va a proveer el alimento cuando lo necesitamos, las sanaciones son para que cuando estamos enfermos podamos tener la seguridad de que nos va a sanar. ¿Ese fue el propósito de Juan al escribir esas historias? Nos está diciendo él mismo que seleccionó esas señales para que no nos quede la más mínima duda, no de todo eso que yo he dicho, sino que no nos quede la más mínima duda de que Jesús es el Cristo. Después de estas señales se encarga Juan de decirnos el resultado. Y nos dice, por ejemplo, son algunos ejemplos, después de esta primera señal, que muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Nos dice que a muchos les quedó claro que el consumo de vino está autorizado por Dios. Les quedó claro quién era y por eso creyeron en su nombre. Después de la multiplicación de panes y peces, nos dice que viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Dijeron, este es el que nos va a proveer de pan siempre que lo necesitemos. Es que no es importante también que concluyamos algunas de las cosas que siempre hemos concluido a partir de estas historias. Desde luego que aprendemos muchísimo de ellas, de la misericordia del Señor, del cuidado que nos tiene. Evidentemente, todo eso también lo podemos aprender, pero la pregunta es, ¿el objetivo de Juan al escribirlo era ese? ¿Me estoy quedando a medias, corto, no estoy sacando el jugo si me quedo ahí? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que tengo que dar un paso atrás y ver el cuadro desde un poquito más lejos. Y darme cuenta de que todo esto fueron señales escritas para la demostración, la confirmación de que Jesús es el Cristo. Porque en la palabra encontramos a otros que también proveyeron de alimento, que también hicieron milagros, que también fueron misericordiosos, que también fueron grandes maestros, pero no fueron el Cristo. Y claro, estas señales no para todos tuvieron la misma repercusión, porque también nos dice, después de alguna de estas señales, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. No para todos tenía el mismo efecto ver estas señales. Muchos se quedaban solos en el milagro, en lo que estaban abriendo sus ojos, y no eran capaces de darse cuenta que tenían delante al Cristo. No creían en él. Por tanto, vamos a ver a lo largo de este año, en esta relectura del Evangelio de Juan, cómo Juan está utilizando los milagros, las historias, para un propósito mayor, que es el de confirmarnos quién es Jesús y decirnos clarísimamente que Jesús es el Cristo. Y utiliza además un segundo recurso, no solo las señales, utiliza también el testimonio de aquellos que él pudo ver, hablar, y que pudo ver, dar testimonio de quién fue Jesús para ellos. Si encontramos la palabra señal más de 20 veces en el Evangelio, la palabra testimonio la encontraremos más de 40. Más de 40 veces nos dirá Juan el testimonio de alguien que dijo algo acerca de este Jesús. Los veremos, es solo una pincelada. Nos dirá, todo eso son frases extraídas del Evangelio, que Juan el Bautista quiso dejar bien claro, yo no soy el Cristo.
dijo en sentido como negativo de yo no soy. No me digáis a mí que soy el Cristo, porque yo no soy el Cristo. Quiso dejarlo muy claro. Los propios discípulos hemos hallado al Mesías, al Cristo. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Sabemos que tú eres el Cristo. Hemos hallado, hemos encontrado. No al que puede hacer un milagro, pues de esos ya había muchos. Y vendría alguno más también. Hemos hallado al Cristo. La mujer samaritana en el encuentro, en la conversación con Jesús, se preguntaba, ¿no será este el Cristo? Teniéndolo delante, ¿no será el Cristo? Y el grupo de samaritanos al que habló, ahora sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Marta, la hermana de Lázaro. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Personas que quisieron dejar su testimonio, que si los invitásemos hoy aquí, como un desfile, como un paso de uno a uno, para que nos dejasen una palabra, uno a uno nos dirían, yo soy testigo porque yo he visto, yo he tocado, yo he hablado con Jesús. Y puedo certificaros a todos vosotros, nos dirían, que Jesús es el Cristo, que no tenéis que buscar más, que no es un profeta más, que no es el Jesús histórico, también que es el Cristo. Y encontraremos también, como no, el propio testimonio de Jesús, lo que él dijo y cómo él se presentó. Vamos a ver a lo largo de este año cómo Jesús dejó clarísimamente, y de ello nos ha dejado testimonio Juan, nos habló de su existencia eterna, de su conocimiento de todas las cosas, de cómo tenía poder para dar vida. Claro, también caminó sobre las aguas, también hizo cosas sorprendentes, pero de muchas de esas también tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento y también hubo hombres de Dios que hicieron esas cosas o similares. Pero ¿cuántos de ellos pudieron hablar de una existencia eterna, de un conocimiento pleno de todas las cosas y de tener el poder para dar vida? ¿Cuántos de esos había? Ninguno. Por lo tanto, Jesús no era uno más. Y además él mismo se dijo digno de recibir la misma honra, la misma gloria, la misma adoración, de tener la misma autoridad y de poseer las mismas cosas que el Padre. A Jesús no quisieron matarle porque desafió al sistema, porque hacía cosas, bueno, que no gustaban. No quisieron matarle por decir que tenía poder para hacer milagros, pues lo veían y no cabía duda. Quisieron matarle porque decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Por lo tanto, Juan quiso escribir este Evangelio para que no nos quede ni en aquel momento ni ahora la más mínima duda de que Jesús no fue uno más, sino que Jesús es el Cristo, aquel que cumple las promesas, aquel que fue esperado, aquel que tenía que llegar, aquel que era el mismo Dios haciéndose hombre para morar entre nosotros. Y aquel a que seguiremos esperando para su segunda venida, porque la primera ya se produjo. Y por último habrá un testimonio más, que es el de las propias Escrituras. Se encargará Juan de decirnos que cada cosa que Jesús afirmó, que cada cosa que sucedió fue conforme a las Escrituras para que se cumpliese todo lo profetizado y que las propias Escrituras ya habían hablado de este Cristo y Jesús dijo, todo esto que habéis leído que hablan de Cristo en el Antiguo Testamento, están dando testimonio de mí, no de otro que tiene que venir, no de otro que ha venido, están hablando de mí. Por lo tanto, releeremos el Evangelio de Juan para enfocarnos en estas señales, en estos testimonios y para enfocar nuestra atención en el propósito
que tuvo el autor del Evangelio. Llevarnos a meditar en quién fue Jesús y si verdaderamente Jesús es el Cristo. ¿Qué tarea tan buena nos podemos llevar de marcarnos el reto de leer el Evangelio? De empezar a leerlo al menos y empezar a marcar todo aquello que está ahí escrito y que nos da una pista y nos dice, mira, este es otro detalle que confirma que Jesús es el Cristo. Mira, aquí está diciendo el testimonio de alguien. Qué bueno poder marcar quizás en ese cuaderno que tenéis cada palabra, cada frase que está clarísimamente enfocada a decirnos que Jesús es el Cristo. Y aunque esta ha sido mi introducción para el Evangelio, vamos a terminar leyendo la introducción del propio autor. Porque el Evangelio comienza realmente en el versículo 19 del capítulo 1. Porque los primeros 18 versículos son como un prólogo, como una introducción, una presentación. Y vamos a terminar con esta lectura. Lectura que quizás, antes de la introducción que yo he hecho, os habría resultado súper dificultosa, quizás algo confusa, complicada, pero a lo mejor después de lo que acabamos de decir, nos va a resultar un poco más sencilla. Dicen los primeros 18 versículos del Evangelio de Juan que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nos introduce Juan su libro hablándonos de un verbo que de inicio resulta difícil identificar. ¿Quién es este verbo? Está con Dios y es Dios. Ah, será Juan, porque nos habla de un hombre llamado Juan y rapidísimamente nos dice, no, Juan el Bautista no era el Verbo, estaba ahí para dar testimonio, porque el Verbo era incluso anterior a Juan. Este Verbo fue hecho carne, ¿vale? Sabemos que este Verbo ha estado entre nosotros, en forma de hombre. Ha sido hecho carne y ha habitado entre nosotros, de tal modo que hemos podido verlo, tocarlo, estar con él. Pero dinos ya, por favor, Juan, ¿quién es este Verbo? Este Verbo, además, que ha venido para dar vida y para traer gracia y verdad. Este Verbo que además es superior a la ley de Moisés, porque la ley de Moisés no es mala ni errónea, ha sido nuestra guía para demostrarnos lo imposible que es agradar a Dios y recordarnos que hace falta algo más. Dinos ya, Juan, por favor, ¿quién es este Verbo que nos va a dar vida
y que nos va a dar la solución a nuestra incapacidad de cumplir la ley. Este verbo que ha traído la gracia y la verdad. Nos dice Juan que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El verbo, el que existió antes que todo, el que estaba ahí antes que la creación, el que estaba con Dios y es Dios, y que habitó y caminó entre nosotros. Aquel a quien nadie vio jamás. Dios, al que nadie vio jamás, pero que dijo, nos lo ha dado a conocer. No sé cuánto te vas a llevar hoy. No sé si alguien te pregunta de qué hemos hablado hoy, lo que le dirás. No sé tampoco si te resulta fácil compartir el Evangelio y el mensaje de salvación. Pero para asegurarme, te dejo con 4 palabras para que cuando alguien te pregunte tengas la total convicción